yo soy Alex, la directora de esta escuelita bíblica de vacaciones en línea. Les doy la bienvenida a este quinto día y es el último de la EBDB, cuyo tema central es Edificados en Cristo. Vamos a repasar nuestro texto lema y pongan mucha atención porque se lo tienen que aprender de memoria. Está en Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Acuérdense que se encuentra en Primera de Pedro 2, versículos 4 y 5. Les pedimos a los papás que nos manden un video de sus niños aprendiéndose ya el texto lema. Lo pueden hacer por WhatsApp o por Facebook en el grupo de nuestra iglesia. Ahora vamos a tener un momento de alabanza con nuestra maestra Isa. Hola niños, vamos a cantar este canto que nos recuerda el tema de esta EBDB. Levanta tu casa sobre la roca. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y durará. Nada poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa sobre la roca que es Jesús. Levanta tu iglesia sobre la roca. Levanta tu iglesia sobre la roca, levanta tu iglesia sobre la roca y durará. Nada poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu iglesia sobre la roca que es Jesús. Levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca, levanta tu vida sobre la roca y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu vida sobre la roca que es Jesús. Levanta tu casa, iglesia divina, levanta tu casa, iglesia divina, levanta tu casa, iglesia divina y durará. No habrá poder en este mundo que pueda resistir a su palabra. Levanta tu casa, iglesia divina, que es Jesús. Recordemos que debemos ser edificados sobre la pieza más importante que es Jesús y que Dios nos está edificando sobre él. Muy bien, ahora vamos a repasar los textos de las lecciones 1, 2, 3 y 4. ¿Alguien ya se las aprendió de memoria? Recuerden que de la lección 1 es: la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. De parte de Jehová es esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Esto se encuentra en Salmos 118, versículos 22 y 23. De la lección número 2 es: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Esto se encuentra en Isaías 40, versículos 28. De la lección 3 es: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Esto se encuentra en Isaías 66, versículos 2. Y de la lección 4 es: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Esto se encuentra en Ageo 2, versículo 9.
Mándenos un video de sus niños donde se aprendan los textos de las 5 lecciones de nuestra escuelita bíblica de vacaciones. Bien, ahora es hora de pasar a nuestra clase con nuestro pastor Isaac. Hola, bienvenidos a nuestra lección número 5 de la Escuela Bíblica de Vacaciones Edificados en Cristo. Antes de comenzar nuestra lección del día de hoy, quiero que hagamos un breve repaso de los títulos de nuestras 4 primeras lecciones para ver si hemos estado poniendo atención. ¿Quiénes de ustedes los pueden decir conmigo? El título de nuestra primera lección fue La pieza más importante. El título de la segunda lección fue Tenemos un Dios constructor. La lección número 3 se tituló Una construcción desagradable. Y la lección número 4 que vimos el día de ayer fue Es necesario construir. Pero llegamos a nuestra quinta y última lección. El título de esta lección es Más que solo un edificio. En esta lección vamos a hacer una conclusión de las historias que hemos estado viendo durante esta semana que involucran la construcción de diferentes templos y cómo el Señor Jesucristo nos revela en el Evangelio de Juan que los templos son más que solo un edificio y que lo que Él presentó en su mensaje nos lleva a anhelarlo a Él por encima de cualquier construcción, porque recuerden que nosotros debemos ser edificados precisamente en nuestro Señor Jesucristo. Quiero recordarles que durante esta semana hemos visto cómo el Señor pidió a su pueblo que construyera diferentes templos. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, Dios le pidió al pueblo de Israel que caminaba en el desierto, que construyeran un tabernáculo. El tabernáculo era un templo móvil que se armaba y se desarmaba mientras que el pueblo iba caminando en el camino hacia la tierra prometida. Cuando el pueblo estuvo en la tierra prometida y se estableció la monarquía, Dios permitió que Salomón le construyera un templo fijo en la ciudad de Jerusalén. Ese fue quizá el templo más importante y más imponente del Antiguo Testamento, ya que Salomón con todas sus riquezas lo construyó usando los mejores materiales, los metales más preciosos y las joyas más valiosas de su tiempo. Pero más adelante, y como consecuencia del pecado de este pueblo, Dios permitió que las naciones vecinas vinieran y tomaran esta ciudad y saquearan este templo y destruyeran las murallas y derribaran los muros de la ciudad de Jerusalén. El rey Nabucodonosor, comandando al pueblo de Babilonia, fue el responsable de esto, dirigido por la voluntad de nuestro Dios. Y durante 70 años, este pueblo, el pueblo de Israel, fue hecho cautivo en Babilonia y Asiria, mientras que la voluntad de Dios se mostraba para ellos como una disciplina a causa de su pecado. El día de ayer aprendimos que con el regreso de este pueblo bajo el rey Ciro, Esdras, Nehemías, Ageo y Zorobabel se encargaron de la reconstrucción del templo. El templo de Zorobabel fue reconstruido, pero ya no fue tan imponente ni tan grandioso como el templo de Salomón. De hecho, años más adelante, el pueblo de Israel fue conquistado por los griegos y este templo también fue destruido. Pero un nuevo gobernante se dispuso a construir el templo en Jerusalén. Quizá hayan oído hablar de este gobernante y normalmente lo tenemos como uno de los villanos. Pero este nombre no solamente corresponde a un solo gobernante, sino a diferentes gobernantes que tenían el mismo nombre. El nombre de la persona que reconstruyó nuevamente el templo y que era el templo en el cual el Señor Jesucristo entró y desarrolló la historia que les voy a contar es el siguiente: Herodes. Lo sé, quizá no se lo esperaban. Herodes fue un villano cuando Jesús nació y más adelante fue una persona que no quiso tener nada que ver con Jesús, pero no fueron el mismo Herodes, fueron hijos de una dinastía de personas que se llamaban igual. Y uno de estos Herodes se encargó
de reconstruir también el templo en Jerusalén. Este templo era muy grande en sus dimensiones. Cabían muchas personas adentro de este templo. Era muy imponente. Las paredes de este templo eran muy altas y muy gruesas, y de hecho, hasta el día de hoy, una de las paredes de este templo sigue estando en la ciudad de Jerusalén. Este fue el templo de Herodes. Y quiero contarles una historia acerca de lo que sucedió una ocasión en que Jesús visitó el templo de Herodes, que era hecho para el Señor, pero que había sido construido por Herodes. Esta historia está en el Evangelio de Juan, en el capítulo número 2. Quizá muchos de ustedes la conozcan, pero quiero mostrarles un detalle que quizá no habían visto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos del 13 en adelante. Estaba cerca la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas que los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Quizá ustedes conozcan esta historia. Esta historia nos describe de la importancia que Jesús le dio al templo. Él no iba a permitir que el templo se convirtiera en un mercado. Él no iba a permitir que el templo se convirtiera en una cueva de ladrones. El Señor Jesús explicó con esta acción de echar a los cambistas y a los vendedores del templo que la casa de Dios, que el templo debía ser un lugar respetado, debía ser un lugar de reverencia, debería ser un lugar de solemnidad, puesto que era el lugar en el que las personas se encontraban con Dios. Y sin embargo, déjame contarte el final de esta historia, porque nos va a describir que si bien el templo no debía ser cueva de ladrones, tampoco era el lugar tan importante que muchas veces nosotros hemos pensado. Dice el pasaje: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras, ya que haces esto? Y aquí está la parte más importante. Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo, y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto, y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Déjame explicarte este final de la historia que Juan capítulo 2 nos presenta. Después de que Jesús purificó el templo y echó fuera a los cambistas, la gente preguntó: ¿quién eres tú para hacer esto? Y Jesús respondió: destruyan este templo y lo vuelvo a construir en 3 días. ¿Sabes qué? Si bien al principio de la historia parece que Jesús le daba una importancia muy grande al templo, ahora Jesús estaba diciendo que el templo debía ser destruido y reedificado, reconstruido en 3 días. Pero Jesús no estaba hablando del templo de Herodes. Jesús estaba hablando de su cuerpo, porque lo más importante no es precisamente la construcción del templo, sino el significado del templo, que solo viene a tener sentido cuando pensamos en Cristo Jesús como nuestro mayor y mejor templo. ¿Recuerdan lo que aprendimos en nuestra lección número 1? ¿Cuál es la pieza más importante? Jesús es la pieza más importante. Si Jesús no está, la construcción no tiene sentido. Si Jesús no está, la construcción se derriba.
Él es la pieza más importante sobre la cual se edifica la iglesia, sobre la cual nosotros mismos somos edificados. Las personas se espantaron de escuchar a Jesús decir que el templo debía ser destruido. Ellos dijeron: este templo de Herodes tardó 46 años en ser construido. ¿Cómo es posible que tú pienses en destruirlo? Y mucho más, ¿cómo es posible que tú pienses que lo puedes reconstruir en 3 días? Pero Jesús estaba hablando del templo de su cuerpo y de cómo después del sacrificio en la cruz, Él resucitó al 3er día. Y es que acuérdense, lo más importante no era el edificio, sino el significado del edificio. El tabernáculo, el templo de Salomón, el templo de Ageo, el templo de Herodes, tenían el propósito de que las personas se encontraran con Dios. Ellos pensaban que estando en el templo estaban más cerca de Dios. Ellos pensaban que Dios vivía literalmente en el templo y que esa construcción era la casa del Señor. Pero el templo solo era un símbolo, era una figura, era un ejemplo. Era algo puesto por Dios para que ellos pensaran dónde estaba el Dios que no cabe, que no puede ser contenido por paredes de ladrillo y de cemento. Eventualmente, Dios se manifestaría a sí mismo ya no en un templo construido, sino en Cristo Jesús. La Biblia nos dice que en Él habita toda la plenitud de Dios. La Biblia nos dice que Jesús es el único camino para encontrarnos con Dios. Y aunque en otro tiempo hemos pensado que el templo es el lugar en donde encontramos a Dios, por las palabras de Jesús y por toda la Biblia nosotros debemos comprender que el único lugar a través del cual nosotros podemos encontrar a Dios, la única persona a través de quien nosotros podemos encontrar a Dios es Jesús. Ahora bien, para terminar con esta historia, quiero hablarte de algo del futuro. El último libro de la Biblia es el libro de Apocalipsis, y en este libro se nos cuenta el final de la historia de todo. En el final de la historia de todo, Dios hace una nueva ciudad que llama la Nueva Jerusalén, y en esa ciudad todos los que creemos en Jesús habremos de vivir y estaremos con el Señor para siempre. Y una cosa que Apocalipsis nos describe acerca de esta nueva ciudad es la siguiente, te la quiero leer. Se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, y dice lo siguiente: y no vi en ella, en esa ciudad, templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Llegará un día en el que ya no vayamos al templo, en el que ya no vayamos a la construcción, en el que vivamos en una ciudad preparada por el Señor y no habrá necesidad de un edificio que digamos esta es la casa de Dios, porque el Señor vivirá allí y estaremos viviendo para siempre con el Señor. Entre tanto tenemos templos donde nos juntamos para adorar a Dios, templos donde nos juntamos para vernos y estar en compañía de los otros creyentes, templos donde sabemos que esta es casa de Dios y debe ser guardada con reverencia como el Señor Jesús nos enseñó, pero templos que son solamente símbolos de lo que significa acercarnos a Dios, puesto que solo podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Así como todos los templos del Antiguo Testamento y así como el templo en el que nos congregamos hasta el día de hoy, todas estas construcciones son más que solo un edificio. Son las construcciones donde vamos a escuchar el mensaje de Jesús, el mensaje de salvación. Si en el templo en donde tú vas, allí se proclama el Evangelio de Jesucristo, ese templo es perfectamente un símbolo del lugar donde nos encontramos con Dios.
por el momento, a causa de la pandemia, no podemos ir al templo, pero podemos sentirnos seguros de esto. Si donde estamos hablamos acerca del Evangelio de Jesucristo, allí estamos en comunión con nuestro Dios. Esta ha sido nuestra lección. Les recuerdo el título: Más que solo un edificio. Bien, es hora de repasar nuestro texto del día de hoy y aprenderlo. El texto del día de hoy está muy sencillo y va a ser el mismo tanto para los niños pequeños como para los niños grandes. Y dice de la siguiente forma: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Estas palabras fueron dichas por el Señor Jesucristo a las personas que pensaban que el templo era lo más importante. Y Jesús nos recuerda que hay uno mayor que el templo, y es Él mismo, y que representa algo mejor que lo que el templo solamente es: un significado, el lugar en el que podemos encontrarnos con nuestro Dios. Es el momento de pausar el video y aprenderse el texto. Les invitamos a los padres a que graben a sus niños, si pueden, diciéndonos de memoria los textos ahora sí, de toda la semana, y esperamos que haya sido de bendición para ustedes. Bien, si ya aprendieron su texto de memoria, es hora de pasar a nuestra hoja de trabajo. En su kit de Escuela Bíblica de Vacaciones encontrarán sus hojas de trabajo respectivas, ya sea para los chiquitos o para los grandes. Para los niños pequeños tenemos un dibujo muy interesante. Este dibujo nos recuerda que aunque en el templo nosotros encontramos un lugar físico para buscar a Dios, solamente podemos encontrar a Dios por medio de Jesucristo. Y es más importante estar en Jesucristo que estar en el templo. Así que, niños, pueden dibujar y colorear esto como ustedes gusten. Y para los niños grandes tenemos quizá el trabajo más difícil de toda la semana. Van a hacer una investigación. Las instrucciones dicen: en la lección de hoy aprendimos que si bien físicamente encontramos a Dios en el templo, espiritualmente solo lo podemos encontrar por medio de Jesucristo. Y vamos a contestar las siguientes preguntas acerca de cada uno de los templos del Antiguo Testamento. Con la ayuda de sus padres pueden buscar en diccionarios bíblicos o en internet si no tienen un diccionario bíblico, pero siempre con la supervisión de sus padres. Van a contestar acerca del tabernáculo, del templo de Jerusalén, que es el templo de Salomón, del templo de Zorobabel y del templo de Herodes. ¿Quién diseñó este templo? ¿Quién lo construyó? ¿Qué materiales se utilizaron para su construcción? ¿Y durante cuántos años se utilizó ese templo? Incluso pueden añadirle cuánto tiempo tardó en construirse y qué otra información puedan encontrar acerca de estos templos. Pueden incluirla en su investigación, ya sea en el espacio aquí entre las preguntas o en la parte de atrás también. Sé que quizás sea un trabajo complicado, pero estoy seguro de que sí podrán hacerlo, y hay bastante información. Pueden apoyarse en los versículos bíblicos o investigando también en diccionarios bíblicos o en internet. Espero que pueda ser de edificación para ustedes. Pueden pausar el video mientras hacen su investigación, pero si ya acabaron, es momento de pasar con nuestras maestras Aisa y Alex para seguir con el trabajo manual. Vamos a continuar con nuestra construcción de la maqueta del Templo de Salomón. Lo primero que vamos a hacer hoy son las puertas que dividían las áreas del templo. Toma una hoja de papel o cartulina tamaño carta y haz un doblez por la mitad. Con la ayuda de tus padres, corta donde hiciste el doblez. Ahora, corta esa parte por la mitad. Debes de tener un cuarto de hoja. Mide 2 centímetros desde uno de los extremos y haz un doblez. Esa será la pestaña desde donde vamos a pegar. Ahora,
Sin tomar en cuenta esa pestaña, haz un nuevo doblez a la mitad. Repite el proceso con el resto de la hoja hasta que tengas 4 piezas similares, que son las puertas que marcaban las divisiones del templo. Ahora vamos a construir las 2 columnas que estaban al frente del templo. Toma 3 palitos de madera y 2 bolitas de plastilina para unirlos de la siguiente forma, haciendo un triángulo. Una vez que estén unidos los palitos de madera, moldea la plastilina hasta que tenga una forma bonita para hacer una columna. Repite el proceso y ya tendrás las 2 columnas principales del templo. Ahora vamos a levantar y unir las paredes del templo. Haz 4 bolitas de plastilina, que estas serán nuestras piedras del ángulo. Con 2 bolitas une las paredes laterales con la pared del fondo. Usa 2 bolitas más para nivelar y asentar los otros 2 extremos de las paredes laterales. Usa la plastilina necesaria para terminar de unir las piezas superiores del templo. Antes de pegarlas, puedes usar tu creatividad y los materiales que tengas en casa, ya sea como colores, crayolas, diamantina, etc. Recuerda que este templo fue construido usando las maderas y materiales más preciados. Con ayuda de tus papás, puedes buscar en internet imágenes representativas de cómo era el templo de Salomón para tomar inspiración. Cuando hayas terminado de decorar las puertas, pégalas de la siguiente manera. Desde la parte del fondo cuenta 5 palitos y ahí pega el primer par de puertas. Ahora, desde la parte del frente cuenta 4 palitos y ahí irá el otro par de puertas. Recuerda que los templos del Antiguo Testamento tenían un atrio, un lugar santo donde los sacerdotes ofrecían sacrificios y un lugar santísimo donde moraba la gloria de Dios, al cual el sumo sacerdote entraba una vez al año para ofrecer sacrificio. Cuando Cristo murió en la cruz, esas paredes fueron rotas y ahora podemos entrar a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Finalmente, acomoda las columnas al frente y listo, tenemos nuestra maqueta del templo de Salomón. Y lo más importante, recuerda que aunque el templo es muy pequeño y aunque por el momento no podamos asistir a la iglesia, sí podemos acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él es el único medio por el cual podemos acercarnos a Dios.
Bien, niños, si ya acabaron con su maqueta del Templo de Salomón, con ayuda de sus papás, mándanos una foto para ver cómo les quedó. Puedan dejarlo en los comentarios de este video. Ahora vamos a repasar el texto de la lección del día de hoy, más que un edificio. El texto dice: pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mateo 12:6. Bueno, niños, esta ha sido la última clase de la escuelita bíblica de vacaciones. Esperamos que haya sido de bendición para sus vidas y que hayan aprendido mucho. Con ayuda de sus padres, mándenos las fotos y los videos de sus trabajos y de sus textos aprendidos de memoria. Vamos a cantar La clase ha terminado para terminar.